Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad municipal con un grupo político distinto. En este caso, coincidiendo además con el aniversario de la toma de posesión, tenemos a Aurora Rodil, portavoz de Vox. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí, como siempre. Socia de gobierno además. ¿Cómo valora este año en el ayuntamiento? Bueno, yo creo que fue un año muy fructífero. Hay varios aspectos que yo valoro de este año. Uno de ellos es que a un año de comenzado la andadura de este gobierno, nosotros ya hemos cumplido con todos los puntos del pacto de Valverde. Es cierto que algunos, no en forma completa, como la bajada de impuestos, que va a ser progresiva, pero sí que hemos sido leales, por un lado, a nuestros votantes, que no pueden verse defraudados porque hemos cumplido lo que hemos prometido en la campaña electoral. Y segundo, también como gobierno, porque hemos mostrado la efectividad de poder llevar a cabo lo que se firma. Y eso no es tan común en política, cumplir con lo que se firma o con lo que se pacta. ¿Qué ha sido lo más complicado de llevar a cabo? No, si yo tuviera que decir para mí, y quizá también para mis compañeros, porque venimos más o menos de espacios o de profesiones liberales o de la empresa y demás, es adaptarnos al ritmo municipal. O sea, ¿A qué se refiere? Claro, nosotros estamos acostumbrados, en mi profesión y en la profesión también de mis compañeros, como empresarios de distintos sectores, de tener un proyecto y ejecutarlo. Y como uno lo tiene que ejecutar, lo hace. Yo tengo un paciente, tengo que hacer un diagnóstico, un tratamiento y puedo valorar sus efectos. Y aquí hay que pasar por procesos administrativos, a veces burocráticos, necesarios también porque se necesita un control para que no haya corrupción y demás. Y entonces hay procesos administrativos, entonces todo se dilata un poco de lo que uno tiene proyectado en una mente que normalmente en su trabajo personal esas dilaciones no existen. Para mí fue lo que más me costó adaptarme, porque nosotros veníamos como grupo municipal, que fue muy útil estar en la oposición, porque no perdimos tiempo, quiero decir, no solo estábamos para ir a los plenos o para ir a algún acto, sino que hicimos proyectos, que por si algún día teníamos la oportunidad de ser gobierno, en varias áreas teníamos hechos proyectos. Por eso, en el momento de elegir las concejalías, yo sabía cuál quería elegir, porque sabíamos los proyectos que teníamos para cada una de estas áreas, ¿no? Según el tipo de concejal que salió. O sea, cada uno tiene su característica, su personalidad y su conocimiento, y así fue. Entonces, el primer día ya nos pusimos a trabajar. Y eso fue fantástico porque uno no viene como a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que hay que conocer el funcionamiento, eso lo hemos ido aprendiendo durante todo este año, pero sí ya teníamos proyectos para, a veces nuestros compañeros de trabajo, los jefes, los coordinadores nos dicen, vamos bien, pero ay, otro proyecto más. Entonces, ¿entiende cuando se han hecho, por ejemplo, críticas al anterior equipo de gobierno por ser demasiado lento con algunos proyectos? ¿Era cuestión de burocracia, como les ha pasado a ustedes? La verdad que yo, en mi área, no creo que hayamos sido lentos. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a mayor ejecutiva, ser más ejecutiva, porque es ya un paciente de urgencia, lo tengo que ver ya, y ese ya no existe en la administración pública. Hay que pasar. Pues hablemos de esos proyectos, por ejemplo, en la concejalía de mayores o también en la nueva que se ha puesto de infancia, ¿qué es lo que se ha llevado a cabo? Yo diría, yo te podría nombrar 20 eventos que son lúdico-efectivos, que hacemos mucho, en los 90 años ahora, hacemos los 50 años, bueno, las bodas de oro, muchos, los bailes, el envejecimiento activo, pero yo me basé, si tengo que resumir mis concejalías, y te lo digo en proyectos importantes, en infancia la reestructuramos, bajamos sustancialmente, pero mucho, los tiempos de espera, hemos completado las jefaturas y también el personal que faltaba, que todavía queremos completar más, pero ya tenemos una plantilla suficiente para haber bajado sustancialmente los tiempos de espera. De hecho, yo estoy haciendo un proceso de que nosotros hacemos la valoración y a los 3 meses medimos en resultados.
y en este primer trimestre hemos mejorado en un 34%. Todos los valores que se dicen desde cuando un niño o familia está en riesgo y te pide ayuda o lo detectas que hay que ayudarlo, la primera consulta, el desarrollo y el fin del proceso. En todos esos parámetros hemos mejorado sustancialmente. Ese trabajo no se ve, pero es muy, muy importante por el tipo de usuario que estamos hablando. Son todas familias o niños vulnerables, gravemente vulnerables. Después, en mayores es el código NEXT, que ya está en marcha, que es el proyecto de la soledad no deseada, ¿eh? Y entonces ya estamos encaminados en la detección y tenemos varios proyectos que vamos a ejecutar que van a combatir la soledad. Por otra parte, teníamos mucho componente festivo y le agregamos el cultural. Ahora hay una gran actividad cultural en la Casa del Mayor con los mayores, o sea, y estamos jerarquizando también los cursos, los talleres que estamos dando para la próxima licitación que estamos preparando, los vamos a jerarquizar. Y en Más Familia, que es de nuestra creación, tenemos varias actividades interesantes en curso, pero creo que la estrella es un proyecto que se llama Ayuda Integral a la Familia. Y ese proyecto es una licitación que ahora termina el 17 la presentación de las empresas, ya está en curso, o sea que el 17 es el fin. Y el objetivo de la misma es preventivo fundamentalmente y asistencial. Nosotros por experiencia sabemos que hay situaciones de riesgo extremos y eso se encargan los servicios sociales y esto es lo que hemos mejorado en infancia y familia muchísimo. Pero hay situaciones previas e intermedias que van a llevar a situaciones de riesgo reales y que no había herramientas ni en la sanidad pública, ni en educación, ni en otras entidades supramunicipales para atender a esas familias que tienen problemas iniciales de relación entre padres, hijos, abuelos, problemas escolares iniciales, adicciones iniciales. Esa problemática que es tan común en la pubertad, adolescencia, que estamos viendo hoy en día, incluso situaciones de violencia, situaciones de conductas no sociales. Eso vamos a tener en forma profesionalizada, asistencia tanto individual como de terapia interfamiliar para esas familias que pueden ser beneficiarias, cualquier familia que esté en esos parámetros de todo nuestro municipio. O sea, no solo las derivadas por educación o servicios sociales, y van a tener un lugar de asistencia y un presupuesto que creemos que es muy bueno porque lo hemos calculado basado en lo que cobran los psicólogos y los trabajadores sociales en forma, no es al azar, está hasta medido en horas de asistencia y no hay en ningún ayuntamiento que yo conozca un servicio de este tipo de asistencia integral a la familia en cuanto profesionalmente. Estamos hablando de ese balance de este año de legislatura, ha hecho mucho hincapié en las áreas que gestiona, muchas áreas relacionadas con el bienestar social, aunque no sea propiamente la concejalía que gestiona. ¿Qué peso es el que ha tenido Vox fuera de esas áreas más sociales? ¿Cuál es el peso que ha tenido su grupo político en asuntos de urbanismo, de impuestos? Bueno, vamos a ver, primero que obviamente nosotros como socios de gobierno tenemos opinión y somos escuchados, por cierto, en temas institucionales generales, o sea, en temas generales. Nosotros tenemos que ver con la decisión en la zona de bajas emisiones, también con la normalización lingüística, también con la supresión de talleres de adoctrinamiento en los colegios de nuestra ciudad. ¿Y el mantenimiento de la cruz en el Paseo de Germanías? El mantenimiento de la cruz y ahora, que ya lo estamos ejecutando, esta moción que presentamos sobre los empadronamientos ilegales, que es un problema en nuestro municipio, que no tenía una manifestación pública y sin embargo es un problema importante y ya se está solucionando. Y esta fue una iniciativa de Vox. Además
tenemos otras 2 concejalías, y en desarrollo económico yo diría que esto ha sido una revolución, porque hace 5 meses que estamos bajando el desempleo, especialmente en todo, en general, especialmente en mujeres y jóvenes. Y eso es gracias a las políticas que ha establecido esta concejalía que lleva Samuel Ruiz, de hacer cursos de formación continuos, pero a la carta que es según las necesidades de nuestras empresas, no al azar, que se averiguó qué necesitaba nuestro tejido empresarial y de acuerdo a ello se han hecho cursos de formación de tal manera que estas personas, cuando salen con la formación, tienen empleo. Y eso ha sido maravilloso, entre otras muchas cosas que hizo desarrollo económico. Y después la cercanía en las pedanías, que tiene hoy más presupuesto que nunca y va a haber asfaltado, iluminación, las veredas, el centro social de Torrellano, etcétera, etcétera. Esas son las áreas concretas que gestiona Vox. También le he preguntado por ese peso que tiene dentro del gobierno, hace referencia a esas políticas en las que Vox ha opinado. No solamente hablemos de las iniciativas puestas en marcha, sino a los retos a los que se ha tenido que enfrentar este gobierno durante este año, que no estaban en la hoja de ruta. Desde, por ejemplo, el gran número de asesores que en un momento llegó a haber en el ayuntamiento, el número de sueldos, o incluso en la gestión de la crisis de la remodelación de gobierno tras el escándalo de la Semana Santa. ¿Cuál ha sido el peso de Vox en todos estos asuntos? Bueno, no. ¿Fue Vox quien, por ejemplo, marcó que era elevado el número de asesores, obligando al alcalde a bajar el sueldo? Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre creemos en la austeridad y tratamos de ser lo más austeros posibles. Es cierto que nosotros tenemos asesores, ¿no? Tenemos en este momento, creo, 2 asesores. Pero no tenemos en el partido político, porque se necesita en nuestra actividad diaria. Pero nosotros sí, por supuesto que sugerimos y encontramos mucha receptividad en este sentido. También fuimos los que sugerimos, y lo hizo también el Partido Socialista, que, por ejemplo, no pudiera haber directores puestos que no sean funcionarios. Nosotros creemos que esa figura, que puede ser útil en determinado momento, y no discutimos que no, que el Partido Popular pensaba que podía ser útil, y es cierto que a veces puede ser útil, sin embargo se presta a que pueda haber los famosos enchufes, y nosotros hay que evitar cualquier tipo de estas conductas que por la naturaleza humana ocurren. Entonces hay que ser previsor, y en eso también tiene que ver Vox. Nosotros en todo momento fuimos leales a nuestros principios, a nuestros votantes, a la ciudadanía de Elche y también al gobierno. Porque cuando hubo alguna crisis difícil por cuestiones que no tienen que ver con el gobierno, sino con cosas personales, fuimos prudentes, usamos como criterio nuestra naturaleza de cristianos, y lo voy a decir. Yo no me gusta cuando vi actitudes en los políticos tipo de Torquemada o de la Inquisición calvinista. A mí no me gusta esa actitud que usó la izquierda. Curiosamente, yo por el contrario, nosotros hemos sido prudentes, pensamos en las personas, en las familias de las personas, y se hizo lo que se tenía que hacer. En ese sentido, ¿considera que han llevado su fe a las instituciones? No. Hay una cosa diferente entre una cosa y otra, y es bueno aclararlo. España no es un país confesional, por lo tanto se respeta a todas las religiones por igual, todas tienen la libertad de manifestarse. Ahora, no es tampoco un Estado laico, y la diferencia es que los Estados laicos combaten cualquier manifestación religiosa, limitándolas a esconderla en los hogares o en los templos. En los países libres, las manifestaciones religiosas, cualquiera sea, pueden abrirse también al mundo exterior y a la política. Y ahora voy a hablar por mí. Yo soy una política que obviamente creo en que no, el Estado no debe ser confesional, pero yo cuando actúo en mi vida privada, en mi vida profesional como médico y en mi vida política como católica. No es con eso que obligue a otra persona a creer lo que yo crea.
ni obrar como yo pienso que hay que obrar, pero mi conducta como política es de católica. Por ejemplo, cuando yo estoy en una concejalía bastante social, como lo has dicho, tengo muchas problemáticas sociales. Como veo a todos los usuarios que tengo que atender, a los ancianos, a la familia de los niños, como mi prójimo al que tengo que ayudar porque son mis hermanas. Y eso viene de mi fe, no viene de otra cosa. Esa forma de gestionar estas políticas que han llevado a cabo durante este año, ¿cree que han valido a Vox para tener los resultados que ha obtenido en las elecciones europeas? Bueno, en las elecciones europeas nos fue bien porque hemos duplicado, o sea, nosotros hemos crecido como partido. Aquí no hemos perdido votos, es cierto que hay una formación nueva. Eso iba a preguntarle, ¿cómo valora el que una formación que no tiene representación municipal, que apenas tiene estructura en nuestro municipio, se haya convertido en la cuarta fuerza más votada? Bueno, esto habla de una problemática nacional. Esta formación nueva, ¿a qué apeló? ¿A un programa europeo? No, no habló de Europa. A un programa nacional tampoco habló de la nación. ¿De qué habló? De la corrupción. Y es cierto que por las noticias que estamos viendo, con la corrupción del sanchismo, su mujer, su hermano, Coldo y demás, hay mucha gente que está hastiada de la corrupción. Y votó en ese sentido. No se estaba hablando... ¿Y por qué ese voto no se fue a Vox? Porque hubo una buena campaña de este partido focalizado. Además, ustedes que conocen mucho de medios y demás, hasta el nombre del partido era atractivo para estilo Milei, ¿viste? Dijo, se acabó la fiesta, ¿no? Se acabó la casta, más o menos una cosa así. Yo creo que es la temática puntual y que no se estaba hablando de políticas puntuales ni para el país ni para el municipio. De hecho, a mí me parece que es una pena muy grande que la gente no esté informada sobre lo que es el valor de las europeas, ¿no? De las elecciones europeas, porque nos jugamos un montón. En Europa nos determinan más del 50% de toda la legislación nacional y el 60% de las medidas que se pueden tomar en un ayuntamiento tenemos que seguir directrices europeas. Por lo tanto, desde Europa se nos ha quitado gran parte de la soberanía en nuestra nación y en todas las naciones europeas. De hecho, no es casual que la derecha europea haya crecido tanto. Y eso quizá es la noticia más importante de estas elecciones, que surgieron de países, derechas diferentes, porque son muy diferentes los partidos, de derechas, pero con la misma sensación de que hay una burocracia europea. Ese análisis es a nivel europeo. ¿Qué análisis hace a nivel municipal, aquí en Elche, de cómo han votado los ilicitanos? Yo creo que los ilicitanos han votado, algunos, los nuestros, los que nos votaron a nosotros, pensando en Europa, porque fue el único partido que habló de Europa, ¿no? Nosotros hablábamos de Europa exclusivamente, hablábamos de la Agenda 2030, del campo, de la industria, de la falta de soberanía, de la seguridad nacional, o sea, hablábamos de los temas que toca Europa, del Pacto Verde, o sea, nosotros fuimos directamente al tema y esos nos votaron. Y después los otros votaron, cada uno según su sentimiento personal, pero con una gran abstención. O sea, aquí no se puede medir cuántos votos tiene cada partido porque ni yo podría señalar a la izquierda porque perdió tanto, ni señalar a otros porque subieron, porque hubo una gran abstención. Y ese es un problema grave porque entonces uno tiene que pensar que no hay conciencia de la importancia de ciertas medidas políticas, ¿no? Si preferimos en las europeas quedarnos en casa, hay un problema de los políticos que no hemos sabido comunicar lo importante de esta elección. Entonces, son elecciones que nos tienen que llamar a que tenemos que hacer más docencia y no mentir, porque claro, cuando en vez de hablar de Europa hablamos de otras cuestiones, de peleas personales, como hemos visto, que se peleaban los partidos entre sí, en vez de decir
qué es lo que está pasando en Europa, que nos está sacando, el campo está muriendo, que la industria pierde competitividad, que muchas ciudades europeas no se pueden transitar por la inseguridad, que la política de fronteras y migratoria del campo, etcétera, etcétera, el globalismo que nos quiere poner una forma de vida diferente a la nuestra. Entonces, si no hablamos de eso, en cambio, la gente no lo sabe. Por tanto, ¿no considera los resultados un refrendo a la política del gobierno local? Bueno, vamos a ver, nosotros sabemos que la gente apoya la globalidad del gobierno, primero porque estamos en la calle, y segundo porque no hemos perdido votos, porque obviamente si hoy nos encontraríamos con que hemos perdido votos y que la mayoría la sigue teniendo la izquierda, entonces uno diría, bueno, tenemos que pensarlo, pero yo creo que el gobierno en general va bien, o sea, y eso es un sentimiento que nosotros teníamos antes de las europeas por la adhesión de la gente en la calle. Pues nos quedamos con esa reflexión, ya sin tiempo. Aurora Rodil, gracias por acompañarnos aquí en Teleelch en este balance de la legislatura. Gracias a vos. Y a ustedes, recordaros que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es.